En esta oportunidad vamos a hablar de las diferentes religiones del mundo. La primera y más antigua es el animismo, que se caracteriza por la creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o principio vital. Su fundador es Edward Burnett Taylor, su país de origen es África del Sur y sus símbolos son los amuletos. El hinduismo es una religión politeísta originaria de la creencia en la que es muy importante seguir los textos sagrados, que son los Vedas, y determinadas normas de conducta. Se caracteriza por creer en la reencarnación y en la existencia de un ser supremo, que es Brahma, en el que el alma del hombre aspira a diluirse cuando se libere del cuerpo y consiga abandonar su karma. Su representante es Brahma. Sus escrituras sagradas son los Vedas, su centro de culto son los altares y templos, su país de origen es India y su símbolo es el Om. El budismo. El budismo es una doctrina filosófica y espiritual no teísta perteneciente a la familia dhármica. Comprende una variedad de tradiciones, creencias y prácticas espirituales principalmente atribuibles a Buda Gautama. Su fundador es Siddhartha Gautama. Su escritura sagrada es el Canon Pali. El país de origen de esta religión es India y su símbolo es el Dharma Chakra. El Islam. El Islam es una religión monoteísta abrámica cuyo dogma se basa en el Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. Su fundador es Abraham. Su escritura sagrada es el Corán, su centro de culto son las mezquitas, su país de origen es Arabia Saudita y su símbolo es la luna creciente y estrella. El judaísmo es una religión monoteísta que se basa en la Biblia y la Torá, que recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad, que se expresa en los mandamientos de la ley, y por esperar la venida de un Mesías, del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. Su fundador es Abraham, su escritura sagrada es la Torá, su centro de culto son las sinagogas. El país de origen de esta religión es Mesopotamia y su símbolo es la estrella de David. El cristianismo. El cristianismo es una religión abrámica monoteísta basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret, tal y como se presenta en el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, el libro sagrado de los cristianos. Su fundador es Jesús, su escritura sagrada es la Biblia, su centro de culto son las iglesias y los templos, y su símbolo es la cruz. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la iglesia cristiana más numerosa, pues está compuesta por 24 iglesias, la Iglesia Latina y 23 iglesias orientales, que se encuentran en completa comunión con el Papa. Su representante es Pedro, su centro de culto son las iglesias y los templos, su escritura sagrada es la Biblia. La Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa es una confesión cristiana cuya antigüedad tradicionalmente se remonta a Jesús y a los 12 apóstoles a través de una sucesión apostólica nunca interrumpida. Es la segunda iglesia cristiana más numerosa del mundo después de la Iglesia Católica. Su representante suele ser el más antiguo. Su escritura sagrada es la Biblia. Su centro de culto son los templos y su símbolo es la cruz de 8 brazos. La Iglesia Evangélica. El evangelicalismo, cristianismo evangélico o protestantismo evangélico es un movimiento transdenominacional dentro del cristianismo protestante que arguye que la esencia del evangelio constituye en la doctrina de la salvación por la gracia a través de la fe en la expiación de Jesús de Nazaret. Su representante es Lutero, su escritura sagrada es la Biblia, su centro de culto son las iglesias, su símbolo es la cruz. Y por último, las sectas. Una secta es un grupo de personas que comparten una ideología o una creencia, aquella comunidad cuyos integrantes disponen de afinidades en común, que les permite diferenciarse de otro conjunto de individuos. Bueno, en conclusión, la elaboración de este trabajo
me permitió tener un conocimiento amplio de las religiones y de cómo la religión afecta a la psicología de manera importante, ya que la religión es una base central para el juicio moral. La religión moldea ampliamente la autoconceptuación, afecta fuertemente las relaciones interpersonales e intergrupales, brinda una interesante oportunidad para considerar la forma en que las fuerzas culturales moldean la psicología de las personas en forma compleja.